Padrastro me odiaba mucho, pero resulta que mi mamá le mintió y le dijo que yo le dije que su madre moribunda era una carga inútil solo para evitar que se mudara con nosotros. Entonces, soy un chico de 16 años, estoy en la escuela secundaria en este momento y mi mamá se casó con mi padrastro Eddie hace 2 años. Mi mamá tiene 40 años y él 42 años. Mis padres nunca se casaron, en realidad, fui el resultado de una aventura muy corta después de la universidad que pensaron que terminaría en un par de meses, pero luego mi mamá quedó embarazada y no quiso terminar. Entonces ella me tuvo y mi papá también quería ser parte de mi vida, por eso compartieron mi custodia. Cambio de casa todos los meses y paso el año alternativamente con mi madre y mi padre, repartiendo mi tiempo a partes iguales entre ellos. Amo a mis padres y sé que ambos han hecho muchos sacrificios por mí para estar cerca de mí. La primera y más importante es que han tenido que vivir en la misma ciudad durante años, por lo que no encuentro que el desplazamiento entre las dos casas sea demasiado difícil. No lo sabía antes, pero ahora sé que mis padres tuvieron que renunciar a múltiples oportunidades para ascender en sus carreras solo porque tuvieron que permanecer en la misma ciudad y vivir cerca el uno del otro, todo por mi bien. Al parecer, mi madre también tuvo que rechazar a varios hombres que estaban perdidamente enamorados de ella cada vez que tenían un hijo porque quería centrarse en criarme en lugar de casarse y tener que lidiar con tener un marido y equilibrar su vida laboral y su vida personal, todo ese jazz. Estas cosas las sé ahora gracias a Eddie indirectamente porque no es precisamente el mejor padrastro que uno podría pedir, y mi madre ha tenido que contarme todo esto para que lo acepte porque piensa que si pudiera hacerlo muchos sacrificios por mí, debería poder devolverle el favor al menos un poquito y aceptar a Eddie. No sé cómo funciona eso porque no lo pedí que hiciera estos sacrificios por mí. Fácilmente podría haber interrumpido el embarazo o simplemente dejar que mi padre se hiciera cargo de criarme por completo, pero de todos modos, nunca discutí con ella sobre nada de esto porque la amo y quiero que sea feliz. Así que estaba dispuesto a aceptar a Eddie a pesar de que no era un tipo muy agradable, y por no ser un tipo agradable no quiero decir que sea malo conmigo de ninguna manera. Solo quiero decir que no le agrado y no se molesta en ocultarlo. No sé qué clase de persona de 42 años tiene problemas con un chico de 16, pero definitivamente los tiene. No sé por qué no lo agrado porque nunca hice nada que lo enojara, y de hecho, siempre he tratado de ser amable con él porque así es como me crió mi familia, para ser amable con todos, incluso cuando te demuestran que no les agradas. Él nunca me habla groseramente y nunca hace comentarios sobre mí, y la razón detrás de esto es que no me habla en absoluto. Él finge que yo no existo en la familia y esto ha estado sucediendo durante los últimos 3 años. Literalmente no tengo idea de qué hice para enojarlo, pero un día decidió que no iba a hablarme e iba a empezar a actuar como si yo no estuviera allí en absoluto. Es la cosa más rara del mundo y realmente no estoy acostumbrada a este tipo de tratamiento. Es como si me estuviera dando la espalda por algo, pero no sé qué es, así que ni siquiera puedo arreglar mi comportamiento porque ni siquiera sé cuál es su problema conmigo. Mi madre dice que él es así, él no tiene ningún problema conmigo, pero tampoco necesariamente le agrado. Sin embargo, siento que si no te gusta a alguien, al menos debería haber una razón para ello, especialmente cuando tienes 42 años y la otra persona tiene literalmente solo 16. Supongo que tiene algo que ver con la dinámica de siendo yo el primer hijo de mi madre o lo que sea. Ni siquiera lo sé, pero la cuestión es que no le agrado y lo ha dejado muy claro. No le va muy bien. En las primeras veces que vino a casa, interactuaba conmigo y me hacía todo tipo de preguntas sobre mi vida, y yo era muy educado y le respondía. Pero después de una visita, decidió que no iba a hablar conmigo. Fue muy aleatorio y no entendí por qué lo hizo en ese momento. No lo question por qué pense que tal vez simplemente se había olvidado de saludarme o algo así, pero luego sucedió tantas veces que se volvió difícil ignorarlo. Entonces, incluso le pregunté a mi madre si había hecho algo para enojarlo porque actuaba como si yo no estuviera en la casa y giraba la cara cada vez que entraba a la sala o a cualquier habitación en la que él estuviera. Ella no me dijo nada al respecto, ella solo dijo que él estaba tratando de entender el hecho de que ahora tendría que lidiar conmigo estando allí todo el tiempo, y tal vez simplemente no estaba acostumbrado porque antes de esto, solo había salido con mujeres que no tener niños. Me resultó difícil creerlo. Porque él mismo tenía 2 hijos. Tenía 2 hijos, uno tenía 15 años y el otro 12. Su madre había fallecido en un accidente después del nacimiento del hermano menor. Además, no era cierto que estaría allí todo el tiempo porque, como mencioné anteriormente, solía ir a la casa de mi papá a vivir con él cada 2 meses. Pero de todos modos, así pasaron unos meses y, finalmente, simplemente acepté el hecho de que él era así y que no iba a hablarme más.
Después de un año de relación, le propuso matrimonio a mi madre y se casaron unos meses después. Después de casarse, Eddie se mudó a la casa con sus hijos. Antes de eso, solo había visto a sus hijos un par de veces, e incluso a ellos su padre les había enseñado a no hablarme. Fue una locura, y ni siquiera sé cómo lidié con eso durante tanto tiempo, de hecho, durante años. Antes de casarse, Eddie y mi madre vivían separados porque la madre de Eddie estaba muy enferma y vivía con ellos. Pero después de casarse, decidió mudarla con su hermana para que ella pudiera cuidarla, y se mudó con mi mamá a nuestra casa con sus hijos. No sé si alguno de ustedes ha experimentado esto alguna vez, pero realmente no es fácil vivir en la misma casa con un grupo de personas que no hablan con ustedes y fingen que ni siquiera existen. Pero tuve que aguantar eso, y me hizo sentir muy mal porque me sentía como un criminal por la forma en que me trataron, y lo peor es que nunca pude saber lo que hizo mal en primer lugar. Todavía no tengo idea, pero al menos ya no vivo con él, así que no importa. De todos modos, pasaron los años y su comportamiento no cambió, aunque yo me acostumbré. Ya estaba acostumbrada a que Eddie no me hablara cada vez que venía a visitar a mi madre, lo cual era bastante frecuente, y después de que se casaron, me acostumbré a que él y sus hijos vivieran en la misma casa conmigo y no me hablaran a mí. Cada vez que iba a casa de mi madre, tenía que prepararme mentalmente para hablar solo con mi madre durante las próximas 2 semanas. Ella era la única persona que me hablaba en esa casa y todos los demás fingían que yo no estaba allí, que era invisible. Fue doloroso, pero quería pasar tiempo con mi madre, así que tuve que lidiar con eso porque sabía que ella no iba a hablar con Eddie sobre eso. Créeme, había intentado convencerla innumerables veces para hablar con él sobre esto y llegar al fondo de esto o al menos intentar solucionarlo, pero ella me dijo que ya había hablado con él sobre eso, y había un par de razones personales que ella no podía revelarme, por lo que él se negó a reconocer mi existencia en la casa, y ella no pudo hacer nada al respecto porque entendía de dónde venía. Ella también entendió por qué me sentía mal por eso, pero tendría que aguantarlo y lidiar con ello. Si intentaba discutir con ella y defenderme, ella se emocionaría y me diría que estaba siendo desagradecido porque estaba pasando por alto el hecho de que ella había hecho tantos sacrificios por mí, así que seguramente podría darle a Eddie un pasar por comportarse conmigo de la manera que él lo hizo y simplemente lidiar con eso por el bien de ella. Quería pelear con ella, pero no quería herir sus sentimientos. Ni siquiera le conté nada de esto a mi padre porque sabía que si se enteraba, se enojaría mucho y definitivamente arrastraría a mi madre por esto. Eran personas muy diferentes y tenían ideas muy diferentes sobre cómo criarme, por lo que seguían teniendo pequeñas discusiones y peleas, pero yo sabía que algo tan grande probablemente llevaría a que mi padre solicitara la custodia total o algo extremo. No quería provocar drama, así que evité decírselo en absoluto y fingí que todo estaba bien con mi madre y su nueva familia. Eddie y mi madre habían estado juntos durante un año antes de casarse, y han pasado 2 años desde que se casaron. He estado viviendo juntos. Entonces, he estado soportando este tipo de comportamiento durante 3 años, y me han llevado al límite y me han esforzado mucho. Recientemente, lo que pasó fue lo que realmente me sacó del límite y decidí que ya no iba a soportarlo más. El mes pasado, se suponía que pasaría el mes en la casa de mi madre, y como de costumbre, Eddie y sus hijos me habían estado ignorando. Ya estaba pasando por una mala racha porque había estado peleando con un par de amigos de la escuela y realmente no estaba en el espacio mental adecuado en ese momento. Entonces, hace aproximadamente 2 semanas, cuando me desperté una mañana y me di cuenta de que la casa estaba completamente vacía, comencé a perder la cabeza por eso. Incluso hasta la noche anterior todo había sido normal, o tan normal como es en casa de mi madre. Todos habían estado hablando entre ellos e ignorándome, pero no se mencionó que fueran a ninguna parte en ese momento. El tiempo. Pero cuando me desperté a la mañana siguiente, vi que la casa estaba vacía e inmediatamente llamé a mi madre para preguntarle al respecto. No tenía idea de dónde estaban, pero afortunadamente mi madre respondió la llamada. Cuando le pregunté a qué estaban jugando, me dijo que ella, Eddie y los niños iban a hacer un pequeño viaje durante una semana y me pidió que me quedara en la casa y la cuidara. Estoy en vacaciones de verano ahora mismo, así que no tengo escuela y realmente no tengo que ir a ningún lado, pero no creo que sea apropiado dejarme solo en casa y esperar que actúe como un perro guardián. Yo no estaba de acuerdo con ese plan, y se lo dije a mi madre, que no estaba lista para quedarme en casa todo el día y vigilar la casa. Si ella quería algo así, probablemente debería haber aumentado la seguridad alrededor de su casa en lugar de engañarme para que me quedara en casa. También estaba bastante molesto porque ni siquiera me habían contado sobre su plan de salir de viaje y me dejaron solo en casa. Ni siquiera tuvieron la cortesía de avisarme antes para que yo pudiera decidir por mí mismo si quería hacerlo o no.
Probablemente habría dicho que sí porque, como chico de secundaria, literalmente no hay nada más que queramos que una casa vacía para nosotros solos. Probablemente habría invitado a un par de amigos y habría vivido unos días, pero estaba tan enojado que ni siquiera tenía ganas de hacerlo porque mi madre me estaba tratando como una mierda, y eso me hizo sentir muy mal. También estaba peleando con mis amigos, así que realmente no tenía a nadie a quien invitar en ese momento, y en general estaba pasando por un mal momento. Le dije a mi madre que necesitaba disculparse conmigo por hacer esto, y pude entender que a Eddie no le gustaba hablar conmigo, pero lo mínimo que podían hacer era al menos decirme que iban a salir a algún lado antes de irse. No fue muy agradable despertar una mañana y darte cuenta de que estaba sola, y ella me dijo que le estaba dando mucha importancia a esto y que necesitaba superarlo. Ella ni siquiera esperó a que yo respondiera, ella simplemente colgó la llamada. Cuando intenté devolverle la llamada, ella no aceptó y me respondió diciendo que estaba tratando de disfrutar su viaje y que hablaría conmigo una vez que estuviera en el hotel. Estaba tan molesta por todo que decidí irme. Sabía que eso significaría que la casa estaría completamente vacía, pero no me importaba. Intenté llamar a mi madre después de eso para avisarle que me iba, pero ella no respondió mi llamada y todo fue directo al correo de voz. Entonces, cerré la casa con llave y guardé las llaves de la casa debajo de una maceta, lo que suele hacer mi madre cuando se va, y luego me pasé a casa de mi papá para vivir con él. Una vez que llegué allí, se sorprendió al verme de regreso tan temprano porque esperaba que regresara después de una semana, ya que se suponía que viviría con mi madre hasta fin de mes. Pero ya había tenido suficiente, así que volví con él y terminé contándole todo lo que había estado pasando. Le conté todo sobre Eddie y su comportamiento ridículo a mi alrededor y cómo incluso había entrenado a sus hijos para que no me hablaran. Sentí que había hecho algo mal, pero ni siquiera sabía qué, y eso me estaba poniendo de los nervios. Entonces le dije que mi madre ni siquiera quería hablar con él sobre esto y simplemente dejó que todo siguiera como estaba, sin importar cuánto me doliera. Su excusa para eso fue que creía que él tenía sus razones personales y que eran válidas, pero ni siquiera estaba dispuesta a decirme cuáles eran esas razones para que yo pudiera entender lo que sucedía a mi alrededor. Ya había soportado esto durante bastante tiempo solo por el bien de mi madre. Quería que ella fuera feliz y ella seguía recordándome que había hecho tantos sacrificios por mí en su vida, así que yo podía hacer esto por ella, pero esto se estaba volviendo demasiado difícil de soportar. No iba a tolerarlo más y así acabó. Tuve que contárselo a mi padre porque él merecía saber por lo que mi madre me estaba haciendo pasar, y tal vez él podría hacer algo al respecto porque estaba tan harta y cansada de que me trataran así incluso cuando no he hecho nada para cabrear a nadie y siempre he hecho todo lo posible por ser amable y compasivo con todos. Luego le conté que mi madre me había dejado sola en casa sin siquiera decirme que ella, su marido y sus hijos iban a salir, y solo esperaba que yo aceptara cuidar la casa y asegurarme de que todo estuviera en orden. Su casa y vivir sola durante la próxima semana solo porque ella quería hacer un viaje. Ese ni siquiera era mi mayor problema. Mi problema con eso fue que ella ni siquiera pensó que era importante contármelo, y cuando intenté hablar con ella, siguió colgando y rechazando mis llamadas como si yo ni siquiera fuera importante para ella. Ella realmente había cruzado una línea, y no pude aguantar más esto. Cuando terminé de contarle todo esto a mi padre, comencé a llorar porque no me di cuenta de cuánto me había estado pesando todo esto durante los últimos años. Tenía una relación normal con mi madre antes de eso, pero después de que ella se juntó con Eddie, todo cambió y ya nada volvió a ser igual. Me sentí insignificante para ella y me resultó muy difícil aceptarlo. Después de desahogarme con mi padre sobre todo esto, solo me dijo una cosa, y fue que ahora él se encargaría de todo por mí. Obviamente estaba muy molesto, pero todo lo que tenía que decirle a mi madre, no me lo dijo a mí. Simplemente me dijo que estaba muy contento de haber compartido esto con él, y que ahora lo había desahogado. Me dijo que iba a vivir con él y que si quería volver con mi madre, esa era mi elección, pero no me sugirió que lo hiciera. De todos modos, he estado viviendo con él y no intenté llamar a mi madre después de ese día, y lo gracioso fue que ella tampoco intentó llamarme a mí. Lo mínimo que podía haber hecho era intentar mantenerse en contacto con su hijo, a quien había dejado solo en casa mientras viajaba con su nueva familia. Me sentí muy herido emocionalmente por lo que ella estaba haciendo, pero después de hablar con mi padre, me sentí considerablemente más ligero y decidí que no iba a dejar que esto me molestara. Durante unos 5 días, no tuvimos contacto, y luego, cuando finalmente me llamó, pensé que sería para ver cómo estaba, pero cuando respondí la llamada, ella me estaba gritando a todo pulmón, y me tomó unos segundos darme cuenta que ella me estaba gritando porque yo había salido de la casa y les habían robado. Aparentemente, muchas cosas que habían dejado en la casa ya no estaban, incluido su televisor y un par de otros artículos costosos.
Por alguna razón, ella me culpaba por todo. No sé por qué lo hacía porque había tratado de llamarla e informarle que me iba y que me iba a quedar con mi padre. Después de que dejó de gritar, le dije que no estaba contento con la forma en que me había tratado y que había intentado comunicarme con ella varias veces después de que colgó, pero siguió rechazando mis llamadas. Entonces, ella me dijo que podría haberle enviado un mensaje de texto, y por muy válido que fuera su punto, le dije que no lo hice a propósito porque estaba enojado. Pensé que era muy obvio y le había dejado muy claro que estaba molesto, por lo que no debería haber esperado que me quedara atrás en primer lugar. Nos peleamos mucho al respecto porque ella creía que debería haberme quedado en casa sin importar cuán enojada o molesta estuviera porque era una cuestión de seguridad, y ella había confiado en mí y contado conmigo. Pero no le dije que hiciera eso. De hecho, hice todo lo posible para hacerle saber que me iba y que no quería quedarme sola en casa, pero ella ignoró todas mis llamadas. Así que ahora tenía que pagar el precio. Estas fueron las consecuencias de sus acciones, no las mías. Lo encontré. Fue muy ridículo que intentaran echarme la culpa de todo esto a mí, incluido Eddie, la primera vez que habló conmigo en los últimos años, y fue solo para gritarme y culparme por mi descuido. También dijo un par de cosas más muy confusas, como si siempre hubiera sabido que yo sería la causa de su ruina. Ni siquiera sé qué se supone que significa eso porque ni siquiera interactuamos. No sé cómo llego a esa conclusión sin siquiera hablar conmigo. De todos modos, mis padres ahora están peleando porque mi papá piensa que esto es culpa de mi mamá, y yo también, pero ella piensa que es culpa mía. Ahora mi madre exige que mi padre le pague los daños porque cree que si él me defiende por hacer esto, debería estar dispuesto a pagar el precio por ello. No entiendo qué hacer ahora y ella solo lo dejará si al menos me disculpo con ella y su familia. No quiero hacer eso, pero tampoco quiero que siga molestando a mi padre. Ida por dejar desocupada la casa de mi madre para irme a vivir con mi padre porque ella y mi padrastro me dejaron sola en casa para ir de viaje con su familia sin siquiera molestarse en informarme. Primera actualización, han pasado 2 semanas desde el incidente y muchas cosas han salido a la luz desde entonces. En primer lugar, finalmente pude entender por qué Eddie me odiaba tanto. Al parecer, cuando empezaron a salir, Eddie le había pedido a mi madre si podía traer a su madre a vivir con ellos. Mi mamá había dicho que no porque no se sentía cómoda con la idea de que se mudaran juntas tan pronto y definitivamente no estaba de acuerdo con la idea de que su suegra, que estaba enferma, viniera a vivir con ella. Pensó que sería demasiado trabajo para ella y no estaba dispuesta a hacerlo, a pesar de que Eddie le había dejado muy claro que tenía una enfermera de tiempo completo para cuidarla, y ella simplemente no necesitaba que hubiera gente cerca para sus necesidades emocionales. Mi madre ya no estaba lista para mudarse con Eddie y estar juntos, y no quería la carga adicional de tener a su suegra viviendo con ella. Pero en lugar de ser sincera con él, ella me echó toda la culpa. Esto fue aproximadamente 3 meses después de su relación. Se estaban tomando bastante en serio el uno con el otro en ese momento, aunque creo que era demasiado pronto para ellos, pero de todos modos, esa es la elección de mi madre y no quiero comentar sobre eso. Básicamente le había mentido a Eddie y le había dicho que estaría de acuerdo con que él se mudara con ella y trajera a su mamá y a sus hijos a vivir con nosotros, pero no estaba segura de si era una buena idea por mi culpa. Ella me hizo sonar como un delincuente juvenil y le dijo que había salido con un par de hombres en el pasado, pero que todos habían sido expulsados por mi culpa. Aparentemente, aterroricé a su novio porque quería protegerla y mantener a todos alejados ya que todavía creía que podía reunir a mis padres y ella no quería romperme el corazón. Tampoco quería que la madre de Eddie sufriera por mi culpa porque le había dicho que tenía muchos comentarios que hacer sobre su familia. Ella le había dicho a Eddie que yo me había referido a su madre como una carga inútil para la familia, y le había dicho que si se mudaba con nosotros, me aseguraría de que sufriera por ello, algo que nunca diría porque simplemente no soy yo, y sé lo insensible que es. Aparentemente, me había referido a sus hijos como pequeños duendes malvados que iban a arruinar nuestra familia. Obviamente, después de eso, dejó de interactuar conmigo porque no quería tener nada que ver conmigo. De hecho, le había creído a mi madre, a pesar de que yo siempre había actuado con mucha normalidad con él, y no tenía motivos para creerle. Me enteré hace un par de días ya que Eddie había estado presionando a mi madre para que me repudiara y cortara todos los lazos conmigo por lo que había hecho y pensó que ya era hora, pero ella no quería hacer eso, así que finalmente tuvo que sincerarse con él. Ahora viven separados porque Eddie no podía creer que me hubiera tratado tan mal por un montón de mentiras que mi madre le había contado solo porque tenía demasiado miedo de decirle la verdad, que era ella quien estaba en contra de tenerlo enfermo. Mi madre vive con ellos y no conmigo.
En ese correo electrónico, incluso mencionó que no habría tenido ningún problema si mi madre hubiera sido honesta con él y le hubiera dicho que no tenía el ancho de banda para atender a una persona enferma en la casa, y él simplemente habría hablado con su hermana y se aseguró de que se turnaran para cuidar a su mamá. Pero ella decidió mentirle e inventó una historia tan horrible sobre mí que él creyó y siguió maltratándome. Me envió un correo electrónico para disculparse por todo lo que me había hecho pasar y esperaba que yo lo perdonara. No he respondido todavía porque no sé cómo sentirme con respecto a esto en este momento, y solo quiero mantener la cabeza clara y no piensa en nada de esto en este momento. Pero en fin, por eso me maltrataba desde hacía tanto tiempo, y mi madre lo había permitido. De hecho, todo había funcionado a su favor perfectamente, y ella le había estado alimentando con todo tipo de mentiras sobre cómo yo seguía metiéndome en problemas en la escuela, y él ni siquiera lo cuestionó porque confiaba ciegamente en ella. Nunca hablamos, así que él nunca descubrió que yo era en realidad un tipo bastante normal, y eso evitó que la tapadera de mi madre saliera a la luz. Ella es una dama retorcida, tengo que decirlo. Mi padre ahora está solicitando la custodia total después de que supimos todo esto, y mi madre está devastada porque afirma que nos amaba y quería que fuéramos una familia feliz juntos. Pero lo siento, no puedes tener una familia feliz en tus propios términos y arruinar la vida de los demás. Actualización 2. Entonces, aparentemente, no solo mi padre está solicitando la custodia total, sino que Eddie también está solicitando el divorcio. Lo descubrí porque mi madre le envió a mi padre un montón de mensajes rogándole que hablara con Eddie y arreglara esto porque ella no puede vivir sin todos nosotros. No sé cómo espera que la esquimos después de todo lo que hizo. Se aseguró de que me trataran mal y de que no tuviera ningún problema con eso durante tantos años, sabiendo que le había estado mintiendo sobre mí a su marido. Rezaría para que ninguna persona tenga que sufrir algo así a manos de su propia madre. Seguía preguntándome qué había hecho mal y por qué su marido y su familia me odiaban sin ningún motivo. Durante todo este tiempo, ella solo se preocupaba por ella misma y por nada más. La he bloqueado en todos lados y no quiero volver a hablar con ella nunca más. Había estado aguantando muchas tonterías durante los últimos años solo porque la amaba y quería que fuera feliz. Claramente, ella no sentía lo mismo por su propio hijo y solo se preocupaba por su propia felicidad, así que eso nos convierte a los dos. Ambos ponemos su felicidad primero. Bueno, ya no. Actualización 3, es oficial, Eddie ha solicitado el divorcio. Eso es literalmente de lo que la gente está hablando en este momento, mi familia y un par de amigos en común que tenían mis padres. Mi madre está lidiando con esto de una manera muy extraña al publicar citas tristes en las redes sociales, de las cuales he estado recibiendo capturas de pantalla de mis primos. No sé qué espera ella, pero eso definitivamente no ayudará. Ella cavó su tumba, ahora tiene que acostarse en él. Actualización 4, entonces, mi papá ahora tiene la custodia total de mí. Han pasado un par de meses y mi madre dio una buena pelea, pero lamentablemente el divorcio y todo se le complicó mucho y teníamos todas las pruebas de lo que ella me había hecho pasar, así que realmente no. No tengo ninguna posibilidad. Pero su abogado logró alargar el caso durante al menos un par de meses. De todos modos, no tengo que visitar a mi madre ahora si no quiero porque mi padre es el padre con custodia. Ella tiene derechos de visita, pero no sé cuál es el punto porque ya ni siquiera quiero hablar con ella. Estoy feliz con mi padre y la vida va bastante bien. Incluso me he reconciliado con mis amigos y tengo muchas ganas de seguir adelante.